Cuanto más intenso es el deseo, menos tiene que ver con la otra persona. Mientras todos romantizan el impacto de la atracción, Carl Jung nos da un golpe en la lógica. Lo que te retiene no es química. Es el reflejo más oscuro de ti mismo. Y cuanto más irresistible te parece alguien, más peligrosa es la herida que esa persona está revelando. Probablemente crees que esa atracción intensa, casi incontrolable, es una señal de que has encontrado a alguien especial. Todos te dijeron esto. Cuando el corazón se acelera, cuando el pensamiento se queda atrapado en la misma persona, cuando el cuerpo reacciona antes que la mente, es porque hay algo verdadero allí. Pero aquí está la verdad que casi nadie admite. Ese tipo de atracción no es una prueba de conexión. Muchas veces, es solo el síntoma de una herida que nunca quisiste mirar de frente. Y lo más perturbador es que Carl Jung no veía esto como una excepción. Él creía que esa sensación mágica, que muchos confunden con destino, puede ser exactamente lo contrario, un mecanismo psicológico construido para llevarte de vuelta al punto exacto donde todo comenzó a doler. En otras palabras, cuanto más fuerte es la atracción, mayor es la posibilidad de que no estés a punto de vivir una historia de amor, sino una reescenificación de tu propio trauma. Y es precisamente por eso que no puedes evitarlo. Porque lo que te atrae no es el otro, es la posibilidad de finalmente corregir un dolor que nunca fue resuelto. Piensa por unos segundos. ¿Por qué sientes un impulso irracional hacia personas emocionalmente indisponibles? ¿Por qué la ausencia aumenta el deseo? ¿Por qué el silencio del otro se interpreta como profundidad y no como desinterés? Nada de esto sucede por casualidad. Tu inconsciente identifica señales, compara patrones, y cuando encuentra a alguien que reproduce el mismo tipo de ausencia que te marcó en el pasado, envía una orden silenciosa. Acércate. Es desde ese lugar oscuro, psicológico, no romántico, que nace el fascinación. El cuerpo reacciona porque reconoce algo antiguo, familiar, no porque está ante la persona correcta. La mayoría prefiere llamar a esto química. Jung lo llamaría proyección. Y la parte que casi nadie quiere oír es que mientras no percibas el verdadero origen de esa atracción, seguirás confundido, entregando lo mejor de ti no al amor, sino a la repetición. Muchos creen que la intensidad de la atracción nace de una combinación misteriosa entre biología y afinidad. Pero existe una capa más profunda, silenciosa, que casi nadie percibe. Carl Jung afirmó que aquello que llamas química muchas veces es solo un espejo, un reflejo de las partes inconscientes que nunca integraste. Dentro de cada individuo hay figuras olvidadas, fragmentos de personalidad reprimidos, escondidos por miedo o hábito. En el hombre, esa figura dormida asume la forma de la ánima. En la mujer, del animus. Estas presencias no son simbólicas. Orientan, sin que lo sepas, el tipo exacto de persona que provoca ese impacto irracional. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si este punto toca en algo que sabes que está ahí, si, mientras escuchas estas palabras, algún recuerdo específico te atraviesa, suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video es un paso racional para desmontar aquello que parece inevitable. Y comparte en los comentarios qué tipo de situación siempre hace que confundas deseo con conexión. Hablar de esto no es debilidad, es la prueba de que estás dispuesto a mirar lo que muchos evitan. Cuando alguien entra en tu vida y encarna exactamente esas cualidades olvidadas, el sistema psíquico reacciona como si hubiese encontrado algo sagrado. La reacción es automática, desproporcionada, fuera del alcance de la lógica. Sientes que hay un sentido oculto en ese encuentro, una especie de misión secreta. Y no percibes que estás ante una proyección, no te estás conectando con el otro, sino con aquello que intentaste esconder de ti mismo durante años. Por eso la emoción parece tan viva. No está basada en la realidad, está basada en la ausencia. Esa mecánica psíquica genera un tipo de fascinación que no depende de las virtudes reales del otro. La intensidad brota justamente de lo desconocido, de aquello que nunca reconociste en ti mismo. Es como si el inconsciente, al encontrar un cuerpo disponible,
dijera silenciosamente: aquí está lo que falta. Y el cuerpo obedece. Tú lo llamas pasión, pero es solo un proceso de integración mal orientado, disfrazado de deseo. No hay racionalidad suficientemente convincente capaz de interrumpir ese movimiento, porque el impulso no proviene de la superficie de la conciencia. Nace de la región donde la lucidez no tiene acceso. Miras los ojos de la otra persona y sientes que finalmente encontraste lo que buscabas, sin percibir que lo que fue encontrado siempre estuvo escondido dentro de ti. Ese es el motivo por el cual el sentimiento crece justamente cuando no tiene sentido, cuando hay riesgo, desorden o imposibilidad. Cuanto mayor la distancia, mayor el deseo. Cuanto más inaccesible el objetivo, más fuerte el impulso. No porque el otro sea especial, sino porque el inconsciente utiliza el obstáculo como amplificador simbólico de aquello que fue reprimido. Es en ese punto donde la mayoría se vuelve ciega, confunde la proyección con destino, la ausencia con compatibilidad, la herida con amor. ¿Y qué sucede cuando esa proyección deja de ser solo inconsciente y pasa a ser intencionalmente manipulada por alguien que sabe exactamente cómo usar eso en tu contra? No es racional. Lo sabes. Hay momentos en que la mente grita que esa persona no encaja contigo, que representa exactamente el tipo de relación que destruyó tu estabilidad en el pasado. Aún así, sigues ahí. Intentando, insistiendo, inventando justificaciones. Esa insistencia no es un fracaso de carácter, es repetición inconsciente. Cuando el deseo ignora el peligro, lo que está actuando no es la elección consciente, sino un mecanismo antiguo. El impulso de reparar aquello que fue roto cuando aún no tenías defensa. Cuanto más caótica es la relación, mayor es la semejanza con la herida original, y más fuerte es el vínculo. No te atrae la persona en sí, sino el símbolo que representa dentro de tu estructura psicológica. A veces esa persona es cruel, manipuladora o distante, y paradójicamente, eso es lo que hace que la conexión sea tan intensa. Porque el inconsciente reconoce en la frialdad del otro el mismo ambiente emocional que un día te causó dolor. El cuerpo entiende ese choque como familiar. La psique interpreta la presencia de la herida como una oportunidad de resolver el pasado. Entonces, insistes, no por ingenuidad, sino por una necesidad profunda de demostrar que, esta vez, la historia puede tener un final diferente. Por eso el deseo se vuelve más fuerte cuando el otro se aleja. Cuando el mensaje no es respondido, cuando el afecto se suspende, la psique activa todas las alarmas y transforma el abandono en prueba de valor. Sientes que necesitas luchar, conquistar, convencer. No percibes que estás intentando convencer, en realidad, a esa versión antigua de ti mismo que nunca fue vista, nunca fue validada. Es un mecanismo de autosabotaje disfrazado de romance. La razón es ignorada de forma activa, porque admitir la verdad significaría reconocer que el deseo nació de una herida, no de una elección libre. En muchos casos, lo que llamas intensidad es solo memoria. La mirada del otro solo despierta los restos emocionales que quedaron atrapados en algún rincón de la infancia. Recuerdos que fueron enterrados, pero nunca realmente disueltos. La gente suele decir que está enganchada a la persona. En realidad, está enganchada a la sensación psíquica de intentar resolver el pasado con un cuerpo diferente. No están enamoradas, están intentando salvarse. Pero si el inconsciente es capaz de crear este tipo de dependencia por sí solo, imagina lo que ocurre cuando alguien se da cuenta de esto y empieza a usar deliberadamente ese mecanismo para atraparte, no con afecto, sino con ausencia calculada. Llega un momento en que el juego deja de ser inconsciente. Algunas personas, por simple observación, empiezan a darse cuenta de que el camino más rápido para controlar a alguien no pasa por halagos o promesas, sino por reflejar con precisión aquello que el otro carga como carencia oculta. No es empatía, es ingeniería emocional. Primero, identifican el tipo exacto de atención que la herida más desea. Después, ofrecen esa atención en dosis mínimas, cuidadosamente alternadas con largos periodos de silencio.
La mente lo interpreta como misterio. El cuerpo lo interpreta como posibilidad. Y el proceso de apego comienza sin ruido. Quien domina esta lógica sabe que la presencia constante debilita el fascinación. Por eso, la proximidad debe ser milimétricamente calculada. Un gesto de afecto, seguido de un retroceso repentino. Un cumplido quirúrgico, seguido de una ausencia incómoda. Esto no produce solo añoranza, produce fisura, porque el cerebro intenta desesperadamente recuperar esa sensación inicial de completitud. La persona no está en busca del otro, está en busca de la primera proyección. El problema es que, cuanto más lo intenta, más el otro se retira. Y cuanto más el otro se retira, más la herida se expande. Esa es la ecuación perfecta para transformar deseo en dependencia. Algunos lo hacen intuitivamente, otros lo aprenden. Se dan cuenta de que el afecto dócil genera gratitud, pero no genera poder. Y lo que quieren no es afecto, es dominio. Entienden que la verdadera fuerza está en permitir que el otro se entregue solo, sin percibir que está siendo conducido. Por eso, no ofrecen cariño, ofrecen imaginación. Crean pequeñas escenas de intimidad simbólica. Dejan rastros de afecto inconcluso. Alimentan fantasías con frases ambiguas. La seducción deja de ser un gesto sincero y se convierte en una operación psíquica. Funciona porque no parece agresión, parece destino. Porque lo más peligroso no es cuando alguien refleja tu herida sin darse cuenta. Es cuando lo haces sabiendo exactamente el tipo de dependencia que eso va a producir. Víctor siempre fue definido por dos cosas: competencia y autocontrol. Uno de esos hombres que parecen atravesar los entornos con una lucidez absoluta, como si nada lo desestructurara. Construyó él solo una carrera sólida. Desarrolló disciplina emocional. Aprendió a interpretar comportamientos con precisión casi clínica. Para cualquier persona externa, es el ejemplo perfecto de madurez. Nunca muestra dependencia, nunca se deja llevar por impulsos, nunca actúa sin reflexionar. Pero hay un detalle que nadie ve. A pesar de toda esa claridad, Víctor siempre se involucra exactamente con el mismo tipo de mujer. Afectivamente distante, idealizada, inaccesible, y cuando eso sucede, toda su racionalidad se derrumba. Al principio, percibe las señales con frialdad, la tendencia de ella a desaparecer por días, la forma en que esquiva cualquier demostración afectiva, la forma en que responde con ironías cuando él intenta acercarse en un nivel más profundo. La parte consciente de Víctor reconoce que hay algo tóxico ocurriendo allí. Lo comenta con amigos. Sé que esto no es saludable. Enumera los motivos racionalmente. Casi decide alejarse. Hasta que, en el momento en que piensa en retroceder, ella reaparece. Dice exactamente lo que él necesitaba oír, con una mirada ambigua que reabre la esperanza. Y todo vuelve a comenzar. El patrón se repite con precisión quirúrgica. Distanciamiento seguido de una breve demostración de afecto. Silencio seguido de una frase que sugiere que, tal vez ahora sí. Víctor sabe que está siendo conducido emocionalmente, pero algo más profundo impide la retirada. Intenta concentrarse en el trabajo, llenar la mente con objetivos mayores, pero el pensamiento vuelve con una intensidad irracional, como si obedeciera a otra fuerza que no tiene nada que ver con la elección. Es justamente ahí cuando el pasado empieza a imponerse, aun cuando él no lo perciba. Víctor creció con una madre que rara vez elogiaba, rara vez abrazaba y casi nunca demostraba orgullo. Aprendió temprano que el afecto no se da, se conquista, y que ese esfuerzo nunca termina. Durante años, transformó ese vacío en combustible. Estudió más que los demás, trabajó más de lo que necesitaba, buscó estrategias de autocontrol para no depender de nadie. El problema es que el inconsciente no entiende el mérito intelectual, entiende el patrón emocional. Y así, cuando Víctor encuentra una mujer que reproduce exactamente el mismo tipo de ausencia, la psique reacciona como si esa fuese la oportunidad de finalmente resolver la herida original. Es una trampa sofisticada. Cada vez que ella se aleja,
Víctor siente el mismo impacto que sentía cuando escuchaba el silencio materno. Cada vez que ella vuelve con una pequeña dosis de atención, experimenta aquello que, en la infancia, nunca recibió. Y el cuerpo responde como si fuese una victoria. Pero no es victoria, es condicionamiento. Es una herida intentando transformar el presente en redención del pasado. En la superficie, parece una elección adulta. En el fondo, es un niño intentando, por última vez, ser aprobado. Porque esta compulsión no elige género, solo cambia de forma. Y cuando el mismo mecanismo se manifiesta en el cuerpo de una mujer, el juego psicológico suele ser aún más silencioso. Valentina siempre fue discreta, inteligente, articulada, emocionalmente intuitiva. Nunca se dejó engañar por discursos superficiales ni demostraciones afectivas baratas. Sabe reconocer a un manipulador a distancia, identifica contradicciones con facilidad y, la mayor parte del tiempo, camina con la tranquilidad de quien domina sus propios pensamientos. Es del tipo que atrae atención sin pedirla, justamente porque no necesita la mirada del otro para afirmarse. Pero existe un escenario en el que todo ese equilibrio comienza a desvanecerse, cuando encuentra a un hombre emocionalmente frío. No al distante casual, sino a aquel que demuestra solo lo suficiente para dejar el terreno abierto, y enseguida retrocede. Al principio, Valentina incluso se ríe de la situación. No voy a perder mi tiempo con alguien indeciso, se dice a sí misma. Pero misteriosamente, no logra alejarse. Su silencio le genera incomodidad. Su ausencia provoca interrogantes que jamás aparecían con hombres más amables. Cada mensaje ignorado funciona como una pequeña provocación a su sentido de valor. Y cuanto más él se aleja, más su mente intenta descifrar cómo darle la vuelta al juego. Ella piensa que es estrategia, pero en realidad ya está atrapada en la misma lógica que la llevó a repetir este patrón tantas veces. El problema es que Valentina nunca se sintió atraída por hombres que la trataban con cuidado inmediato. El afecto fácil siempre le pareció falso, demasiado rápido. Lo gentil para ella era percibido como previsible, lo distante como enigmático. Y es justamente en ese enigma donde su historia emocional comienza a revelarse. Valentina creció en una casa donde el amor era algo que se merecía, nunca algo que se recibía. El padre no conversaba, solo observaba a distancia. Y en raros momentos, lanzaba una frase de aprobación que marcaba la memoria durante semanas. El simple hecho de ser reconocida por él ya parecía una conquista. Eso era lo que la mantenía intentándolo. Décadas después, el cuerpo todavía lo recuerda. Cada vez que un hombre huye después de un comienzo intenso, Valentina siente que necesita hacer algo para traerlo de vuelta. El sistema psíquico interpreta el distanciamiento como una alerta emocional. Aún no terminé esta historia. Ella no está enamorada del hombre en sí. Está enamorada de la posibilidad de finalmente ganar el juego que nunca pudo ganar en la infancia. Por eso el corazón late más fuerte precisamente cuando él pasa días sin responder. Porque el mismo dolor, exactamente el mismo, se reactiva. Y el inconsciente cree que puede, ahora, tener un final diferente. En ningún momento Valentina acepta esto conscientemente. Dice que le gustan los hombres misteriosos, desafiantes. La verdad es más simple y más brutal. Lo que atrae no es el desafío, es la familiaridad del dolor. Y lo que duele hoy es el eco de aquello que nadie ayudó a curar antes. Mientras el otro se aleja, ella busca estrategias para acercarse. Mientras él vuelve con pequeñas dosis de atención, ella lo interpreta como una señal de avance. Y así nace el ciclo, no de amor, sino de compulsión emocional disfrazada de conexión. La racionalidad sigue intacta, pero la sombra decide por ella. Pero lo que realmente da miedo es darse cuenta de que no importa quién entra o quién sale. El guión permanece idéntico, como si algo dentro de ti estuviera determinado a revivir exactamente el mismo dolor hasta que finalmente lo mires de frente. Existe un momento en el que la persona finalmente percibe que el problema nunca fue el otro. No fue Víctor, no fue Valentina, y tampoco fue la pareja actual, ni la anterior.
Lo que se repite no es el nombre ni el rostro, es el patrón. El inconsciente tiene una forma específica de intentar resolver aquello que quedó inconcluso. Toma la herida original y la proyecta en cualquier persona que se parezca mínimamente a la ausencia que la originó. No importa si cambiaste de ciudad, de idioma o de estilo de vida. La psique encuentra el mismo argumento y, una vez más, intenta transformarlo en redención. Por eso las historias parecen siempre diferentes al inicio, pero convergen en el mismo final. La persona cree que está eligiendo de forma consciente, racional. Pero, en el fondo, está siguiendo un impulso arcaico. Repetir el trauma hasta conseguir finalmente alterarlo. Este es el mecanismo más peligroso de la mente. Aquello que Jung llamó repetición compulsiva. Vuelves a la misma situación no porque quieras, sino porque esperas secretamente que algún día la herida sea, al fin, reparada. Es como un círculo perfecto. El dolor atrae el estímulo reactiva el dolor, y la mente llama a eso destino. Este ciclo solo termina cuando identificas el patrón, cuando entiendes que no se trata de encontrar a la persona correcta, sino de interrumpir el guión que hace que te sientas equivocado desde el comienzo. Mientras el pasado permanezca incuestionado, seguirá infiltrándose en el presente, disfrazado de deseo, empatía o pasión. Y la gran trampa es que cuanto más el patrón se repite, más se fortalece, hasta el punto en que la persona ya no consigue distinguir atracción de compulsión. Llama química a lo que en realidad es un intento desesperado de reconstruir el momento exacto en que todo comenzó a doler. Porque lo más devastador no es descubrir que estás atrapado en un patrón. Es percibir lo que ese patrón es capaz de hacer cuando sigues ignorando su existencia. Cuando el patrón continúa siendo ignorado, deja de ser solo una manifestación inconsciente y comienza a ganar estructura propia. La mente pasa a tratar el sufrimiento como punto de referencia. Es decir, cuanto más traumático fue el origen, más intensa será la atracción por todo lo que reproduzca el mismo tipo de dolor. En ese punto, la proyección se transforma en una especie de posesión emocional. No importa la cantidad de argumentos racionales, el cuerpo insiste en volver a aquello que más duele, como si la herida hubiera creado un imán. Así es como algunas relaciones dejan de ser simplemente complicadas y se vuelven destructivas. El peligro es que el individuo empieza a romantizar el caos. Cada ausencia es percibida como prueba de profundidad, cada gesto tóxico como señal de intensidad, cada conflicto como confirmación de que hay algo verdadero allí. Poco a poco, la lucidez se va desactivando. La persona ya no analiza el comportamiento del otro, interpreta todo como parte de un destino necesario. Es en ese momento cuando muchos pierden la capacidad de discernimiento y entregan su propio centro de gravedad en manos de alguien que, muchas veces, ni siquiera sabe el poder que está ejerciendo. La obsesión pasa a tener apariencia de amor maduro. La adicción pasa a llamarse compromiso. Cuanto más tiempo permanece oculto ese patrón, más se consolida, hasta llegar al punto en que el deseo deja de ser elección y pasa a ser compulsión. Y cuanto más caótica es la relación, más verdadera parece. Este es el estadio en el que el inconsciente ya no está intentando resolver el trauma. Está intentando repetirlo íntegramente, con todas sus consecuencias, aunque eso cueste el equilibrio, el tiempo y la salud emocional. Es el punto en el que la persona empieza a decir: sé que me hace daño, pero no puedo salir. Y tal vez lo más importante sea entender que existe un límite. Un punto exacto en el que el patrón deja de pedir atención y pasa a cobrar un precio. Y es justamente antes de ese límite donde nace la única oportunidad real de transformación. Existe un instante, casi siempre silencioso, en el que algo dentro de la persona percibe que el patrón no va a resolverse solo. No es un momento dramático ni una epifanía emocional. Es una toma de conciencia fría. Si sigo reaccionando de la misma forma, voy a repetir exactamente el mismo final. A partir de ahí, la transformación deja de parecer una promesa abstracta y pasa a ser una necesidad concreta. El proceso comienza con una pregunta brutal. ¿Qué exactamente estoy intentando curar cuando me siento atraído por alguien? La respuesta nunca surge de inmediato.
requiere que la persona mire hacia adentro con la misma atención que suele ofrecer al otro. Ver el propio impulso no significa eliminarlo, sino entender de dónde proviene. Por eso el proceso de individuación propuesto por Jung no es un camino de confort, sino de ruptura. No analizas el comportamiento del otro, analizas el motivo por el cual ese comportamiento te afecta más de lo que debería. La energía que antes se proyectaba hacia afuera comienza, poco a poco, a ser reintegrada. A partir de ese punto, la pregunta cambia. Deja de ser ¿por qué él se aleja? Y pasa a ser ¿por qué su alejamiento me mantiene atrapado? Es en ese desplazamiento del foco donde el patrón empieza a disolverse. Porque aquello que se vivía como destino pasa a ser reconocido como elección. La persona deja de reaccionar a cada estímulo y empieza a identificar los detonantes. No hay euforia, ni certezas, solo lucidez. Un tipo de lucidez que no necesita frases motivacionales ni promesas románticas, solo necesita presencia. Y cuando esa conciencia se establece, algo sorprendente ocurre. Lo que antes parecía atractivo se vuelve inmediatamente previsible. La sombra, integrada, deja de proyectar carencia en las relaciones. Y el deseo, antes compulsivo, comienza a nacer desde un punto completamente distinto. No desde la falta, sino desde la plenitud silenciosa. Y el punto de giro nunca surge del otro. Surge en el momento en que finalmente identificas de dónde nace tu propio impulso de amar. Cuando la herida finalmente es integrada, el amor deja de ser un lugar de recuperación y pasa a ser un espacio de presencia. La persona ya no busca a alguien que la complete, ni a alguien que confirme aquello que le gustaría creer sobre sí misma. La mirada se vuelve más calma, el deseo menos urgente. La conexión deja de nacer del vacío y pasa a brotar del reconocimiento. Dos conciencias que se encuentran sin la necesidad de curarse mutuamente. No significa que el pasado deje de existir. Permanece, pero ahora ocupa el lugar correcto. Memoria, no guión. Y es justamente cuando el dolor deja de comandar que surge el verdadero discernimiento. La mente ya no se sentirá atraída por el caos, porque el caos dejará de ser familiar. La ausencia dejará de parecer profunda. El rechazo dejará de parecer una invitación. En ese estado, la atracción cambia de lenguaje. No grita, no causa ansiedad, no promete redención. Surge de forma silenciosa y natural, y, justamente por eso, se vuelve real. El otro ya no es visto como una oportunidad para resolver el pasado, sino como alguien con quien es posible construir un presente lúcido. La sombra, integrada, deja de proyectar y pasa a dialogar. Y, a partir de ahí, una verdad simple empieza a revelarse silenciosamente. El amor solo permanece cuando ninguna de las partes necesita ser salvada. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Realmente sientes amor? ¿O simplemente respondes al dolor que aún no ha sido resuelto? ¿Y si la atracción que más te domina fuera precisamente aquella que menos tiene que ver con el otro? ¿Y más con lo que intentas esconder de ti mismo? Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir, o qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación. Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no tiene miedo a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas hechas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia empieza ahora.